Estamos de pie, abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan y leamos la porción que tenemos para hoy, capítulo 15, versículo 12 al 17. San Juan, capítulo 15, versículos 12 al 17. Vamos a leerlos todos juntos, hermanos. Leemos la escritura. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya os no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Oremos. Amado Señor, gracias te damos por llegar a este momento donde leímos tu palabra y ahora hemos de meditar en ella. Entendemos, Señor, que tu palabra es viva y eficaz y tú la has dado para que podamos ser instruidos, enseñados, redargüidos de pecado, corregidos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Agradecemos también la obra de tu Santo Espíritu y le necesitamos. Reconocemos, Señor, que sin Él no podemos comprender y aplicar tu palabra. Por eso, Señor, obra en cada corazón. Aún aquellos que están todavía en enemistad contigo, en sus delitos y pecados, que tu gracia sea manifiesta para la salvación. Y a tu pueblo, Señor, a tus discípulos, que podamos ser guiados al entendimiento de tu voluntad, saber lo que tú quieres para nuestras vidas y nuestra vida sea conformada de acuerdo a tu santa voluntad. Porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tomen asiento, hermanos y amigos. Como he mencionado varias veces, esta sección de la Escritura que tenemos en San Juan abarca varios capítulos, pero corresponde a un solo evento, que fue la noche en la cual el Señor compartió su última cena con los discípulos. Y si tuviéramos que encontrar un tema que es el que conecta todo lo que el Señor habló con ellos, ciertamente habló muchas cosas importantes, pero si tuviéramos que encontrar un tema clave conectando los capítulos desde el 13 al 17 en el Evangelio de San Juan, diríamos que es el amor de Dios, el amor de Cristo hacia los discípulos y a su vez el mandamiento del amor. Tan solo hacer una rápida escaneo en la palabra, pueden ver en el capítulo 13, versículo 1, nos dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El Señor amó a sus discípulos, evidentemente hace una referencia específica de aquellos que estaban con Él en esa cena. En el versículo 34
la mención del nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Si avanzamos en la Escritura, en el capítulo 14, en el versículo 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El amor de Dios a los suyos y el amor de los discípulos de Cristo para con el Señor. En el capítulo 15, en el versículo 9, dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y en la porción que estamos leyendo, que leímos actualmente, inicia nuevamente con este tema del amor. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Concluye con ese mismo tema del amor. Esto os mando, que os améis unos a otros. Y pudiéramos seguir en otros versículos más encontrando menciones acerca del amor. Que estamos el Señor y pudiéramos seguir. Amó a sus discípulos y saca de ese amor importantes lecciones. La repetición sin duda nos hace considerar que es un mandamiento al cual debemos poner suma atención, que os améis unos a otros. Un mandamiento importante, todos los mandamientos son importantes, pero el hecho de que el Señor repita algunas cosas debe dejarlo allí anclado en nuestra mente, en nuestro corazón, que eso debe ser algo distintivo, algo característico de los discípulos del Señor. Dice en el versículo 35 del capítulo 11, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos para con los otros. Entonces hay otra gran lección en el amor. Es el poder que tiene el amor en el testimonio. El poder que tiene el amor en el testimonio. Cuando hay amor genuino, real, entre las personas, y ese amor es manifiesto entre los que son seguidores de Cristo, se dan cuenta los otros de que hay un componente allí que no es natural, que es sobrenatural, y es el amor de Cristo que ha obrado en esos corazones. Por eso habla también el texto de la medida del amor. Como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Como yo os he amado. Entonces el Señor vuelve a traer este mandamiento otra vez a la mente de ellos y va a decir cosas importantes entre medio, pero para que podamos entonces entender lo que está entre medio de ese mensaje, vuelve a hablar del amor y lo encierra como si fueran dos paréntesis o corchetes. El amor está encerrando estos temas sumamente importantes para nosotros como discípulos de Cristo y sumamente importante para aquellos que aún no son verdaderos creyentes. Pero en la gracia del Señor le está dando oportunidades de oír. Porque si bien ellos que estaban ahí todos eran creyentes y ellos tenían que ser instruidos y formados en lo que un discípulo de Cristo debe, cómo debe vivir, cómo debe actuar, pero también el Señor nos ha dado su palabra inspirada, el cual el Espíritu Santo de Dios usa para todos aquellos que la escuchan, en llamar a los pecadores al arrepentimiento, a la fe y a entrar en esta verdadera relación con el Señor Jesucristo, porque es una relación verdadera de amor puro, en el cual todos aquellos que estamos y que sabemos que hemos sido amados por el Señor, nos hallamos maravillados de todo lo que esto significa. Es un desafío para el creyente comprender el amor de Dios. Quizás el paso inicial es saber que hemos sido salvados de una condenación eterna. Ahora leíamos en Marcos, ¿verdad? Donde el gusano nunca muere, el lugar de tortura horrible que hay preparados para los incrédulos.
Solo hecho de pensar de que el Señor nos ha librado de una condenación nos tiene que hacer conscientes del amor de Dios, pero es mucho más que librarnos del castigo, es entrar en una relación con Él. El amor de Cristo es muy grande. De ahí la importancia de que este mandamiento sea repetido también para nosotros, porque lo hemos recibido, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y si está en nosotros, tiene que ser manifiesto a los que nos rodean. El ejemplo de ese amor nos dice la medida, como yo os he amado, un amor sacrificial, se entregó completamente, es abnegado. Y el poder de ese amor, el testimonio, que lleva a otras personas a preguntarse y decir, ¿por qué tal o cual persona es diferente? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué hace esas obras? No es que los discípulos de Cristo seamos perfectos, pero sí hay un testimonio del amor de Cristo en aquellos que son sus discípulos. Y saben una cosa, hermanos, este amor debe crecer. El amor debe crecer. De ahí la importancia de que en la palabra seamos llamados a considerar el amor del Señor y a crecer en Él. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos en la serie de Primera Tesalonicenses acerca de los hermanos en Tesalónica? Que se ve que aprendieron esta lección de una manera muy rápida, porque enseguida empezaron a tener demostraciones de amor para con los que le rodeaban. Por eso el apóstol Pablo llega a decir, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero escuchen, pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Es muy bonito ver las manifestaciones del amor de Dios entre el pueblo de Dios. Personas que tienen interés por otro, personas que deciden suplir necesidades, el querer tener comunión, el querer compartir tiempos, el interesarse, el orar, todas manifestaciones del amor, pero somos llamados a abundar en ese amor. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Es un amor fraterno entre hermanos, como lo somos, hermanos en la fe. Y ciertamente la unión espiritual algunas veces llega a ser más grande que la misma unión de consanguinidad. Entonces, hermanos, cuando el Señor repite algo una y otra vez, debemos también nosotros considerarlo. Es importante para nuestra vida. Algo el Señor quiere decirnos en esta dirección. Hay algo acerca del amor que debemos entender mejor. Hay algo que debemos corregir. Hay algo que debemos poner en práctica acerca del amor, de este amor fraternal. El amor puede, por momentos, apagarse o retirarse. Debemos entender que este amor no es como el amor que el mundo habla. Ustedes saben que los matrimonios en esta sociedad se deshacen simplemente porque entienden el amor como un concepto emocional, romántico. Simplemente alguien dice, no, es que yo ya no tengo más amor, o no, tal persona ya no lo ama más, como si fuese una cuestión de emociones, como si fuese algo sentimental o romántico. El amor cristiano va más allá de eso, es una decisión, es una entrega. Dios dio a su Hijo, hay una acción, es una abnegación. Matrimonio cristiano es hasta la muerte. Si un esposo o una esposa piensa que no ama a su marido, debe confesar, pedir perdón al Señor, decir lo que corresponde delante de Dios es que le ame. Y debo amarle. No es una cuestión de sentimientos. Los sentimientos van a acompañar después a la acción, pero la acción debe ir adelante por obediencia al Señor. Entonces tenemos que amar a nuestros hermanos, no es una opción. Dice 1 Pedro 2:17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Son mandamientos específicos
que caracterizan a aquellos que han sido rescatados de una vana manera de vivir y han sido colocados en un cuerpo. Son un pueblo, una nación santa. Hay algo que es especial en esta unión. De los judíos, de los gentiles, se cortó esa pared divisoria, esas enemistades que habían antes. Entonces, la iglesia del Señor está unida. Se dejan de lado todas las divisiones, se dejan de lado las diferencias que pudiera generarse en esta sociedad a causa de diferentes costumbres, tradiciones, a causa quizás de diferentes estratos sociales o poderes adquisitivos. No, todas esas cosas quedan relegadas porque hay algo que nos une, que es la comunión que tenemos en Cristo Jesús porque Él nos compró. Por eso dice Pedro también, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y así como un esposo debería confesar cuando no ama a su esposa, también los hermanos en la fe deberíamos confesar cuando no amamos a nuestros hermanos. Una vez más, no son los sentimientos. Sería bueno que los sentimientos acompañen, como debe en un matrimonio acompañar a ese amor abnegado de la esposa o del esposo. Pero es más que sentimientos. Tiene que ver con todas esas acciones que van de la mano de reflejar ese amor del Señor caracterizado por la obediencia a su palabra. Entonces, podemos volver luego sobre este tema para enfatizar en las aplicaciones acerca del amor, pero quisiera mencionar que lo que está entre medio de este tema del amor que el Señor vuelve a traer sobre la mesa es que el Señor identifica a sus discípulos con dos palabras. La primera es la palabra de siervos y la segunda es la palabra amigos. Siervos y amigos. Esta palabra siervos tiene que ver con un esclavo y debemos entender mayoritariamente en la Escritura se utiliza la traducción de la palabra siervo para la palabra doulos en el griego, que tiene que ver con un esclavo, el esclavo de menor rango. Ahora, hay otras palabras que identifican a un servidor. Por ejemplo, ustedes conocen la palabra diáconos, que tiene que ver con el servicio, y hay muchas otras palabras que se mencionan, pero la palabra doulos es una de las más usadas. Y ciertamente, al traducirse la Escritura, es posible que se haya elegido más la palabra de siervo para dar un mejor entendimiento al separarlo de lo que es la esclavitud real, de que ustedes saben que en tiempos bíblicos había esclavos, pero podríamos entenderlo aún quizás con más claridad si lo pensáramos de esa manera, esclavos. Entonces, aquí dice el texto, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Entonces debemos pensar en un esclavo. Evidentemente ese esclavo no tenía el conocimiento de lo que su amo decía. Recordemos que el Señor trabajó durante la vida de ellos para formarlos a ellos como siervos. Esto no era algo malo. El Señor los mostró con su propio ejemplo cuando en esa noche tomó el agua y el lebrillo y lavó sus pies. El Señor vino a esta tierra no con el propósito de ser servido, sino de servir y dar su vida en rescate por muchos. Es decir, que el Señor le enseñó no solo con palabras, sino también con el ejemplo en su propia vida.
y con enseñanzas figurativas como las que les dio esa noche. Ahora leíamos en la lectura bíblica que los discípulos pensaban quién iba a ser el mayor entre ellos. Ellos no tenían el entendimiento correcto de lo que es un verdadero creyente. Un verdadero creyente es un siervo del Señor, es un doulos, es un esclavo. La esclavitud en esa época era algo muy común. Y si recorremos las páginas de la Biblia, vamos a ver que la esclavitud era una realidad social. La Biblia o el Señor no abolió directamente la esclavitud. La esclavitud fue necesaria en ese tiempo, pero no siempre fue tan malo como lo que nosotros entendemos de la esclavitud en tiempos posteriores, ¿verdad? La esclavitud, de acuerdo a la palabra de Dios, tenía muchas regulaciones, de modo tal de que muchas veces una persona prefería ser un esclavo o ser un siervo que realmente quedar libre bajo su propia decisión y quizás morir por falta de la provisión. Entonces, esta definición o esta diferencia es sumamente importante porque hay una connotación quizás negativa de lo que pensamos en la esclavitud y el maltrato, ¿verdad? Y los abusos y un montón de cosas que no necesariamente calzaban con la esclavitud de acuerdo a cómo la palabra de Dios lo regula. Pero era una realidad social, ¿verdad? Era una realidad social, lo mismo que el divorcio. El divorcio es una realidad, la Escritura dice, por la dureza del corazón aconteció eso, ¿verdad? Pero entonces la palabra regulaba cómo debía un amo tratar a sus siervos. El esclavo generalmente se vendía porque no tenía manera de subsistir o pagar sus deudas. Y entonces cuando alguien le compraba, era su dueño, pagaba por eso. Esa persona sin duda debía obedecer en todas las órdenes y debía cumplir una función, pero el dueño estaba a cargo de la protección de ese esclavo, de la provisión de ese esclavo, de darle todo lo que él necesitase para su vida, y si era alguien que sin duda tenía temor de Dios, debía hacerlo de una manera apropiada. Cuando leemos en las Escrituras vemos que muchos de los siervos del Señor tuvieron esclavos, tuvieron siervos. Y eso no necesariamente implicaba algo malo desde esa perspectiva del temor de Dios o de la vida piadosa. Claro, por supuesto que sí, en el paso de la historia humana vemos que la esclavitud en el paganismo llegó a atrocidades y por eso hubo grandes movimientos sociales para abolir la esclavitud, principalmente por algunos cristianos que influyeron en eso. Pero volviendo a este tema, ¿por qué el Señor está hablando de los discípulos como siervos, como esclavos? Porque Él está transmitiendo una verdad espiritual. Los creyentes, los discípulos del Señor, somos esclavos del Señor. No necesariamente asociemos entonces eso a algo malo. El Señor es el que ha pagado el precio para comprarnos. El Señor derramó su sangre, somos suyos, Él es nuestro dueño, Él es el que nos provee, Él es el que nos cuida, Él es el que nos dirige, Él es el que nos manda. Ahora alguien aún pudiera seguir pensando, es que eso suena mal porque yo quiero ser libre. Lo veíamos en parte en la escuela dominical, pero el hombre no es libre. Dios hizo ciertamente al hombre bueno, pero el hombre buscó muchos males. El hombre eligió el pecado. La raza humana está caída en pecado. Por lo tanto, las consecuencias del pecado invadieron todo nuestro ser y aún esta tierra sufrió las consecuencias. Alguien puede decir, ¿pero por qué tengo que servir a Cristo?
Mejor yo quiero ser libre. Ese es el engaño de la raza humana. Hay una esclavitud de la voluntad. El hombre piensa ser libre, pero no lo es, porque es esclavo del pecado. Desde que nace, el ser humano va manifestando de manera gradual la maldad que hay en el corazón. Algunos lo pueden comprobar en la niñez con celos, con peleas, ¿verdad? Con rebeldías. En otros es más notorio en la adolescencia. Algunos de ustedes recordarán quizás etapas de la adolescencia donde esa rebeldía fue muy manifiesta. Peleas, palabras obscenas, insultos. En el avance de la vida, otras personas han llegado a extremos de pecados que han afectado su propia condición de salud o social o de bienestar. Quizás algunos cayeron en vicios, en drogas, en alcoholismo, en inmoralidades sexuales, los excesos. Quizás otros vivieron una vida que puede ser de algún modo disimulada de la maldad en su corazón en esta sociedad, quizás por tener un buen trabajo, un buen pasar, pero saben que en el corazón está la inmoralidad, el egoísmo, la envidia, los celos. ¿Qué revela esto? Revela la esclavitud que hay en el corazón humano. Entonces, cuando Jesús habla de sus discípulos como esclavos, alguien puede pensar de que eso es algo malo, pero entendamos, hermanos, la opción a eso es la esclavitud al pecado. Por eso el Señor viene a salvarnos del pecado y de nuestra impía manera de vivir. El Señor viene a poner la vida para darnos libertad. Pero esta libertad es en Cristo. Es libertad como siervos de Cristo. La ironía más grande de aquel que no quiere servir a Dios es que piense que no es esclavo del pecado. Y si alguien prefiriese entonces la esclavitud al pecado que la libertad que Cristo ofrece en servirle a Él, eso nada más pone en evidencia la gravedad de la corrupción, aún sabiendo cuál es su destino. Al ser siervo del pecado, elige aún seguir en esa dirección. Pero la única manera en que podemos nosotros ir a Cristo y deleitarnos en servirle a Él es por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Él es el que da convicción al pecador de su pecado y le hace ver la esclavitud en la que está, y entonces comprende el amor de Dios y dice: prefiero entonces servir a Cristo porque Él me da libertad. Cuando hablamos de esclavitud o de siervos, inevitablemente tenemos que hablar de un amo o de un señor. Y si hay algo que queda claro en lo que leemos en las Escrituras, es que Jesucristo es el Señor. ¿Saben lo que decían muchos en la época romana? César es el Señor. Entonces le rendían lealtad al César. Pero los cristianos no podían dividir su lealtad. No podían servir a dos señores. Tenían que servir solamente a un Señor. Y si creían que Jesús era el Señor, entonces se sometían a Cristo para servirle. El apóstol Pablo también habla de esta lealtad a Cristo cuando dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué implica ser un siervo de Cristo? El deseo de agradar a nuestro Señor. Ustedes saben que en la antigüedad, en esa esclavitud que estamos mencionando, había un tiempo, una oportunidad que la misma ley contemplaba, que era de liberación. El siervo podía irse, quedaba libre y podía irse. Pero el siervo voluntariamente podía decir: yo quiero quedarme aquí y servir a este amo. Dice: yo amo a mi Señor.
no saldré libre. Entonces su amo lo llevaba ante los jueces y le hacía estar junto a la puerta en el poste, y su amo le horadaba la oreja con una lesna, le hacía un agujero en su oreja. Y delante de los testigos allí constataba de que ese siervo voluntariamente se había dispuesto para servir a ese amo. ¿No es maravilloso pensar de que el Señor nos llamó para que seamos sus siervos? Y en este sentido hay en el creyente una disposición voluntaria para servirle. Y tenemos muchos ejemplos en las Escrituras del servicio al Señor. Podemos citar muchos casos del Antiguo Testamento y podríamos citar también del Nuevo. Pero recuerdan ustedes de Moisés. Dice la Escritura en Hebreos, nos dice que Moisés a la verdad fue fiel en la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Y si meditamos en la vida de Moisés, podemos recordar momentos claves que vivía el pueblo hebreo. ¿Cómo estaba el pueblo hebreo? En esclavitud. Este tema era muy particular para Moisés. Claro, él fue criado por la hija de Faraón y no estaba siendo tratado como esclavo, pero en algún punto quiso obrar en sus fuerzas y eso no funcionó y huyó. Pero cuando el Señor le llamó para ser siervo, entonces él tuvo que obedecer a la voz del Señor, puso excusas, pero obedeció a la voz del Señor. El Señor le llamó para que cumpliese una obra que era sacar al pueblo hebreo de Egipto. Y nos dice Hebreos 11:24, por la fe Moisés, ya hecho grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Si vamos al Nuevo Testamento, podemos citar al apóstol Pablo. Numerosas de sus cartas él se identifica así: Pablo, siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios. Hay una relación clave aquí con entender lo que significa que Jesucristo es Señor. Es Señor. Él es el que domina. Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene la autoridad. Por eso hay algo conflictivo cuando leemos en las Escrituras las palabras de Pedro que dice, no, Señor. Cuando Pedro no quería comer la carne. No, Señor, no puede decir no, Señor. ¿Por qué? Porque a un Señor se le obedece, se le responde sí y se hace lo que Él dice. Un esclavo, el más bajo, el que no tiene derechos, pertenecen al Señor. Choca con nuestro entendimiento hoy en día decir esclavo y que no tiene derechos en este mundo lleno de derechos, pero ese es el entendimiento de la salvación. Cuando el Señor me llama para ser salvo, yo estoy renunciando a mi vida, estoy renunciando a mis derechos, estoy diciendo mi vida es para ti, voy a servirte, voy a hacer todo lo que tú mandes. No podemos separar el señorío de Cristo de la salvación. Algunos piensan que pueden llegar a la salvación. Señor me salva, me limpia los pecados, me regala el cielo. Ah, sí, pero yo sigo manejando mi vida. Soy siervo, sí, soy siervo porque hago algunas que otras cositas, pero no, esto no me lo toca, esto tampoco y esto. No, eso no es, hermanos. No es doblegar la voluntad. No es reconocer el señorío de Cristo. No es entender lo que significa tomar la cruz y seguirle. No es entender lo que significa niéguese a sí mismo. Cuando el Señor llamó a sus discípulos, les dejó en claro que ser un discípulo del Señor implicaba aceptar la voluntad de su amo. No querer torcer la voluntad de su amo. Ciertamente en nuestra humana debilidad muchas veces queremos cambiar las cosas que Dios determina. Pero el Señor se encarga de seguir trabajando en nuestro corazón, recordándonos que es su voluntad y no la nuestra.
que son sus decisiones y determinaciones y no las nuestras. Ahora, este texto no está diciendo que ya no vamos a ser más siervos del Señor, que ahora vamos a ser amigos. No, esa no es la idea del texto. Por lo que acabamos de leer, ser siervos del Señor no es algo malo, es algo consecuente con el Evangelio. Es el ejemplo que tenemos en los discípulos y en los apóstoles, es el ejemplo que tenemos en el mismo Señor Jesucristo. El Señor, aún estando revestido de gloria, bajó a esta tierra como siervo, no solamente como hombre, sino como siervo. Se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Él nos muestra cómo debemos actuar en obediencia al Padre. Él fue el siervo de Dios, el siervo perfecto, que hizo la voluntad de Dios a la perfección. ¿Cómo entendemos entonces lo que dice aquí? Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Recordemos que el Señor estaba con sus discípulos cercanos. Ya Judas había salido, Él les estaba abriendo su corazón. Los discípulos estaban conociendo del amor de Dios, porque este es el tema de los capítulos. Les había hablado de que iban a venir a morar en ellos, Dios Padre, Él y el Espíritu Santo. Y ahora les habla de que son siervos, pero van a ser amigos. De algún modo el Señor está enfatizando en esta relación que por un lado sí implica este respeto y esta reverencia acerca de quién es el Señor, a quién debemos someternos, a quién debemos seguir, pero por el otro lado, esta cercanía y esta confianza que la comunión con Cristo nos coloca. Había un grado de siervos entre los romanos, principalmente con los emperadores y las personas de muy alto cargo, que les llamaban así o los identificaban así como siervos amigos. Y eran aquellos siervos que estaban muy cercanos al emperador, que desde que esa autoridad sumamente importante se levantaba, eran los que traían las cosas que necesitaba para la vestimenta, para su baño, para la comida. Estaban cercanos, muchas veces estaban allí simplemente dispuestos para suplir cualquier necesidad, para recibir a quienes venían. Este tipo de siervos o siervos amigos eran conocidos así porque al estar tanto tiempo junto a su Señor, de alguna manera esa persona, a pesar de la autoridad y todo, compartía mucho de sus planes y de sus secretos y sabían de lo cual era su voluntad y qué era lo que el Señor iba a hacer. No dejaban de ser siervos, pero tenían un grado de cercanía y de intimidad que ni aún las mismas esposas de esos emperadores podían tener. Ustedes saben que tenían en muchos casos muchas esposas o concubinas. Pero estas personas estaban cercanas a este Señor. Conocían sus planes, sus secretos, sus deseos. De algún modo, esto es lo que el Señor está allí llevando a entender a los discípulos, que son siervos del Señor, pero están en un grado de intimidad, de confianza y de cercanía en el cual pueden ser llamados amigos. No entendamos esta amistad como la amistad que hoy en día podemos tener, dos personas que quizás son afines y están en un mismo nivel en esa relación y comparten intereses en común. Esa amistad puede ser una amistad buena, puede ser una amistad edificante. La Biblia nos habla bastante de la amistad.
Es un buen parámetro que pensemos en tener amistades con hermanos en la fe. El Salmo 119, 63 dice, compañeros soy de los que te temen, de los que guardan tus mandamientos. Eso debería ser la visión del creyente. No tener amigos que realmente no tienen su amor en el Señor y su deseo de obedecer la voluntad del Señor, porque ¿qué va a pasar? Esas personas pueden descarriarle a uno en el caminar con el Señor. Y si hay una buena evidencia de aquellos que llegan a Cristo y que sus vidas son cambiadas, es que cambian sus amistades. Porque las amistades que tenían en el mundo generalmente participan en cosas del mundo, en vicios, en mal hablar, en salidas, en cosas que son propias del mundo. Pero el creyente, cuando es salvado, cuando es rescatado, cambia su manera de vivir y ya no quiere hablar las mismas cosas, ya no desea participar en las mismas actividades que son contaminadas o pecaminosas. Desea buscar otras amistades que le ayuden en su caminar, que le animen a ser fiel al Señor. Entonces podemos tomar allí un parámetro acerca de la amistad entre nosotros, entre pares. Pero cuando hablamos de esta amistad con el Señor, debemos entenderla en contexto de esta palabra siervo, siervo amigo, siervo amigo. Porque la amistad que el Señor nos dice tiene que ver también con las condiciones que Él coloca aquí. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Usted no iniciaría una amistad de ese modo con alguien. Si vea, vamos a ser amigos, pero vos vas a hacer todo lo que yo te digo. Esa no es la manera de las amistades humanas. Sin embargo, al ser un siervo amigo del Señor, más bien nos sentimos maravillados al pensar qué gracia de Dios que siendo yo un esclavo, un siervo comprado por precio, no digno ni siquiera de, como decía Juan el Bautista, de desatar la correa del calzado, pero el Señor me llama a estar con Él en una cercanía y en una comunión y en una intimidad donde aún los secretos de sus planes me son contados. Eso es lo que quiere el Señor que entendamos, que somos siervos y debemos hacer todo lo que Él nos manda, pero el Señor nos eleva a esta categoría de amigos, porque Él está volcando en esta relación con nosotros algo maravilloso de su amor y de su confianza y de sus planes. Todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer, y evidentemente eso no tiene que ver con todo el conocimiento de Dios, lo cual sería imposible, pero todo aquello que nosotros necesitamos conocer como discípulos de Cristo. Si no, pensemos nada más lo que tenemos en nuestras manos. Él nos ha dado su palabra. Nosotros conocemos no solo lo que Cristo hizo, sino lo que va a hacer. Los discípulos habían acabado de escuchar que iba a derramar el Espíritu Santo sobre ellos. Iban a escuchar numerosas cosas acerca de lo que iba a pasar, porque el Señor le está volcando su corazón y el conocimiento de la voluntad del Señor, no solo como siervos, sino también como amigos. Y cuando cantamos entonces, oh, qué amigo nos es Cristo, pensemos, hermanos, en lo que cantamos. No es un amigo para ¿verdad?, darle la palmadita en el hombro y andar así como que él, si yo hago algo malo, él no me va a decir nada. ¿Verdad? Ese es el entendimiento de la amistad terrenal y muchas veces pecaminosa. Un buen amigo va a marcar las faltas. Un buen amigo va a animar a la piedad. Un buen amigo va a suplir la necesidad. ¿Recuerdan aquel que fue a buscar pan? Y se responderá, aunque sea por mi insistencia. Un amigo y le dio el pan. Y las peticiones también están aquí relacionadas. Por eso leemos en el versículo 16, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dé.
cuando llegamos a la presencia del Señor. Qué maravilloso es pensar que Él es nuestro amigo, que Él es nuestro amigo. Entonces entendamos, hermanos, estos dos conceptos. Somos siervos del Señor, pero también somos amigos del Señor. Esto no es una amistad que nosotros hayamos decidido. Por eso dice aquí el texto: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces esto aplica al contexto que leemos. Siervos. ¿Por qué? Porque somos esclavos del Señor. ¿Por qué somos esclavos del Señor? Porque Él pagó el precio. Estábamos nosotros esclavizados en nuestros delitos y pecados. Íbamos a la condenación, pero viene el Hijo de Dios y muere en la cruz. Sufre nuestro castigo. La paga de nuestra paz cayó sobre Él y nos da a nosotros la salvación. Entonces ahora somos siervos de Dios para seguirle, para servirle, pero el Señor nos llama a un grado tal de confianza y de intimidad en el que somos amigos del Señor. Y podríamos añadir otra escala más que no está reflejada en este texto, pero lo sabemos claramente. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces hay un Señor a quien nos sometemos. Y como siervos debemos servir. ¿No es esto algo que deberíamos ponerle mucho reparo? En todo lo que el Señor nos pida debemos servir. Porque no tenemos derechos, porque no tenemos ninguna razón de buscar nuestra propia voluntad, sino la que es de nuestro amo y Señor. Pero también cuando hay una buena disposición entonces para hacer lo que el Señor manda. Qué maravilloso es considerar este grado de cercanía, de confianza en el que el Señor nos coloca, de amistad. Esta amistad en la que Él nos eligió. Y aquí podríamos hablar de la doctrina de la elección, ¿verdad? Porque ciertamente se refiere en el contexto inmediato a los apóstoles, que estaban allí con Él, pero esto aplica también a todos los creyentes. El Señor eligió un pueblo para sí, sobre los cuales derramó su gracia, nos da el entendimiento de la salvación por medio de Jesucristo. Recuerdan que lo leímos antes en capítulo 6, versículo 44, cuando el Señor dice, 64, capítulo 6, versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor eligió a aquellos que van a ser salvos. Y si usted está entre los salvos, ha sido un elegido de Dios. Pero hay personas que aún van a creer, elegidos por Dios. La luz del Evangelio va a alumbrar en esos corazones y van a venir a Cristo. El Padre se va a encargar de traerlos. Dios quiera que aquí, si hay alguno que todavía no ha comprendido la gravedad de la condenación eterna, la luz de Cristo pueda resplandecer y el Padre le lleve a Cristo y reconozca sus pecados y someta su voluntad a la voluntad del Señor. Alguien puede decir, yo elegí a Dios, yo tomé la decisión. Ese es el fruto que se ve de algo que Dios hizo previamente. Dios en la eternidad eligió salvarle y manejó todas las cosas en la providencia de Dios para que usted se encuentre frente a Cristo, reconociendo su pecado y confiando en Él como Salvador. Entonces el Señor nos elige para salvación, nos elige para que estemos en comunión con Él. Él es el que hace la obra. Todo es obra del Señor.
Sin embargo, en las Escrituras aparecen numerosas oportunidades, frases o palabras que nos ayudan a ver la responsabilidad humana, tanto como la soberanía divina. Por eso, hermanos, leemos estas palabras, estas frases dentro de este contexto del amor y del contexto de un mandamiento, que os améis unos a otros. El Señor nos habla de esa elección, nos habla de que el propósito es que llevemos fruto. ¿Cuál es el fruto? El fruto del Espíritu de Dios, sin duda, en el creyente, que debe permanecer, pero también el fruto en la salvación de otras personas, en el testimonio cristiano, un fruto que permanezca. Y por eso también dice aquí, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué pediría usted si escucha esas palabras del Señor? Primera petición que deberíamos realizar es: Señor, yo quiero ese fruto. Para eso me escogiste. Yo quiero llevar fruto y no poco. Quiero llevar mucho fruto y quiero que ese fruto permanezca. Consideremos entonces, hermanos, las aplicaciones de este texto. Dice el versículo 13: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Si todos aquellos que son salvos han sido elegidos por Dios, han sido comprados por Dios porque Él pagó el precio en la cruz, son amigos por Dios, por la obra de Cristo. El amor de Cristo es manifiesto en morir por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesucristo estaba a horas de poner su vida para salvar a los suyos. ¿Ha realmente usted experimentado la salvación? ¿Ha comprendido cuando hablamos de Jesucristo quién es Él? Que Él es Señor. Que ante Él debe doblarse toda rodilla, toda lengua debe confesarle. Que no se puede seguir manteniendo una forma de pensar o de vivir característica de este mundo y con la otra mano querer abrazar a Cristo. Eso no es verdad. El Señor se da cuenta de eso. Él ve los corazones. Algunas personas no vienen a Cristo porque no quieren reconocerle a Él como Señor. De ahí es que tristemente el evangelio que divide estas cosas ha prosperado tanto, y en tantos lugares personas deciden reconocerlo a Jesús como Salvador, pero le dicen que no es Señor. Se engañan, porque no es el verdadero Cristo. El verdadero Cristo es Señor y es Salvador de aquellos que confían y creen en Él. Considere entonces, si esa es su condición, cuál es el amor que Cristo tiene. Él da su vida por usted. Y saben que nadie tiene mayor amor que este. Usted no va a poder experimentar en esta vida ningún amor mayor que el amor de Cristo. ¿No es ingenuo querer seguir viviendo sin el amor del Señor? Querer seguir manteniendo la esclavitud a las cosas de este mundo como si realmente ellas nos dieran satisfacción. Levante su bandera blanca. Reconozca su derrota y confíe en Jesucristo como su Salvador. Él le tomará como su siervo. Dirá usted: Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Y se dará cuenta que el yugo del Señor no es pesado y que es ligera su carga. Se dará cuenta que cuando usted muere, en realidad vive para Él, y que cuando pierde su vida, en realidad la gana.
Y que cuando renuncia a las cosas de este mundo, se transforma en heredero de cosas que nunca imaginó. Ahora el Señor le dice, usted no es un siervo que está allá lejano, es el siervo que está cerca mío, es mi amigo. Es el que conoce mi voluntad porque la ha dado a conocer. Y el Señor manifiesta su gracia diciendo, no fue su decisión, usted no se quiso hacer mi siervo, usted no se quiso hacer mi amigo, más bien su decisión era todo lo contrario. Fue que yo lo elegí a ustedes. Fue que yo los puse para que lleven fruto y para que ese fruto permanezca y para que dependan de mí y para que le pidan al Padre en mi nombre. ¿No es maravilloso el lugar que nos da el Señor? Pensemos entonces, ¿qué me pide el Señor? ¿Qué me pide como su siervo? ¿O qué cosas Él me está pidiendo como su siervo y no estoy dispuesto a darle? Porque esto es contradictorio. Pensemos en esta bendición tan grande que tenemos de poder clamar al Padre en el nombre de Cristo. Y Él lo va a dar. Señor, dame fruto espiritual. Que sea manifiesto que soy tu siervo, que soy tu amigo, en la obediencia. ¿Hacéis lo que yo os mando? En el amor, que os améis los unos a los otros. En el testimonio, compartiendo las buenas nuevas para que los que nos rodean digan, esta persona ha estado con Jesús. Podríamos enfatizar más en cada uno de estos puntos. Quisiera nada más cerrar con una reflexión sobre el amor. El apóstol Juan repite este tema en sus cartas. Aquí los escribe con la inspiración del Espíritu Santo en las palabras de Jesús. Pero en 1 de Juan 2, el Espíritu Santo en la misma pluma del apóstol Juan dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Cuán importante era este mandamiento que Juan lo vuelve a traer y dice, yo quiero que no sean ninguno presos del engaño. Si evidencian en su corazón que hay aborrecimiento, tenga cuidado de no engañarse. No sea cosa que usted piense ser un siervo de Cristo, un amigo de Cristo, pero está enceguecido porque tiene odio hacia sus hermanos. Y si eso evidentemente pasa, hay tropiezos, hay enemistades, hay pleito, hay obra de la carne, ¿qué nos manda el Señor? Confesarlo y apartarnos, a corregir todo lo que haya que corregir. Esto no puede ser un estilo de vida en el creyente. No puede haber siempre enemistades, no puede haber personas con las cuales no me llevo, no puede haber personas con las cuales no trato. Si hay allí una barrera, cuidado de no estar engañado. Pero si alguien es de Cristo, va a decir, lo que mi Señor diga, haré. Mi Señor dice, amaos los unos a los otros, voy a amar a mis hermanos, con amor fraternal. Y si algo me cuesta, voy a esforzarme allí. Porque es mi Señor. Y yo soy su siervo. Y quiero ser su amigo. Y Él me ha dado su amistad porque ha muerto en la cruz por mí. Yo entonces me dispongo a seguirle en obediencia. Oremos.
Somos realmente privilegiados, oh Dios, cuando pensamos en que nos elegiste sin haber nada digno en nosotros, por el contrario, merecedores del castigo eterno. Derramaste tu gracia, nos hiciste conocer el camino, la verdad y la vida, tu Hijo amado. Nos mostraste nuestro pecado, pero nos diste también arrepentimiento y fe para recibir la salvación que es en Cristo Jesús. Vemos, Señor, en tu palabra que somos tus siervos, que nos has llamado amigos, que nos has revelado tu santa voluntad en tu palabra y que tenemos este mandamiento que nos has dado como una gran responsabilidad que has puesto en nosotros, pero también tu Santo Espíritu obrando en nosotros para honrarte. Señor, conoces tú las luchas y los tropiezos, las dificultades de cada uno aquí, de tus hijos. Santifícanos en tu palabra es verdad. Ayúdanos a manifestar el amor de Cristo a los que nos rodean. Ayúdanos a caminar en obediencia como tus siervos, a hacer lo que tú nos pides, a reconocer tu voluntad y hacer tu voluntad y no la nuestra. Muéstranos, Señor, si hay en nuestro corazón alguna rebeldía, alguna negativa a lo que tú nos pides, para que podamos gozarnos y alegrarnos en esa amistad tan maravillosa. Qué mejor amigo que Jesucristo nuestro Señor. Un buen amigo que ha hecho mucho para nosotros. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos, y obra en medio de todos los que están oyendo esto, si entre nosotros hay personas que aún no han conocido a Cristo como Salvador. Oh Señor, sálvales ahora. Sálvales ahora. Que se entreguen a ti, que lo reconozcan en su corazón, que su boca en su oración personal, secreta, confiese a Cristo como Salvador, como Señor. Y esa vida empiece a producir frutos para la gloria de tu nombre, porque lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.